Vamos a iniciar. Gracias por recordar lo de la grabación. Muy bien. Cuando estamos frente a una paciente que está empezando su control prenatal, lo que nosotros siempre le pedimos es su fecha de regla. Y tratamos de ver si esta fecha de regla es una fecha adecuada, que sea una fecha confiable. Con esta fecha confiable nosotros lo que hacemos es proyectar una fecha probable de parto. ¿Sí? Una fecha en la cual le decimos al paciente que es probable que nazca el bebito tan esperado. Pero, ¿qué sucede cuando el parto sobrepasa esa fecha que le hemos mencionado al paciente? ¿Qué es lo que pasa con el médico? ¿Qué es lo que pasa con la paciente? ¿Qué es lo que pasa en el entorno? Pues por lo general el médico comienza a preocuparse, ¿no? Se preocupa de que este bebito se ha pasado de la fecha que uno ha calculado. Los familiares sienten ansiedad y preguntan qué va a pasar. ¿Qué tanto se puede pasar de la fecha? Y no falta algún familiar que puede decir, mira, conversa con el médico o habla con él porque no se puede pasar tantos días, ¿no? Algo le puede pasar al bebito. Y siempre hay esas ideas o esos pensamientos que si se pasan más allá de la fecha probable de parto, algo malo le puede suceder. Incluso si durante todo el embarazo este ha ido evolucionando de una forma adecuada. Y sin saber mucho de medicina, los familiares, e incluso la paciente, pues no dejan de tener razón. Vamos a ver, no puedo aumentar. A ver, un momento. Vamos a solucionar esto un momento. Ahora sí, vamos a ver. Muy bien. Viendo la presentación, entonces, ustedes ven una barriguita con un reloj de tiempo, ¿no? Y justamente qué es lo que les mencionaba, ¿no? ¿Cuánto tiempo más allá
puede pasarse de la fecha probable de parto un embarazo. Entonces, hay que tener tacto para decirle a los pacientes y tranquilizarlos de que sus miedos fundados no son tan graves para el presente embarazo como vamos a ver ahora en el desarrollo de la clase. Si tomamos algunas para asegurarnos que ese bebito que se ha pasado de la fecha probable de parto está bien. Los objetivos de la presente clase son identificar el periodo normal de la gestación, conocer las definiciones de embarazo pretérmino, a término y postérmino, conocer aquellas complicaciones maternas y fetales que afectan a un embarazo postérmino, evaluar a una mujer con un embarazo postérmino y realizar el correcto manejo de este para obtener unos resultados acordes tanto para la mamá como para el bebito. Lo primero que hacemos cuando estamos frente a una embarazada, pues es establecer la edad gestacional. Esta edad gestacional es uno de los primeros objetivos del control prenatal, ¿no? Una mujer que está en su periodo de gestación y que acude al médico, quiere saber cuánto tiempo tiene, ¿no? Ellas se preocupan por cuántos meses voy, doctor, etcétera, con los datos que ella lleva. Lleva su fecha de regla, lleva quizás una ecografía, y si no lleva ambas, por lo menos algunos datos que nos pueden hacer proyectar una fecha probable de parto y qué tiempo de embarazo tiene. Cuando nosotros tenemos estos datos, podemos dar una edad gestacional lo más precisa posible, con cierto grado de agudeza, y en base a esta edad gestacional, un embarazo puede dividirse de tres formas, ¿no? Aquel que va 34 semanas, o puede ser tardío, después de las 34 semanas hasta las 36 semanas con 6 días. También puede ser un embarazo a término, que según la última clasificación de la COG se divide en a término temprano, a término completo y a término tardío. El temprano va de 37 a 38 semanas 6 días, el completo de las 39 a 46 séptimos y el tardío de las 41 hasta las 41 6 séptimos. Y tenemos por supuesto el embarazo postérmino, que es el motivo de la clase. Para estimar la edad gestacional, como les mencioné, hacemos uso de la fecha última regla, pero no siempre la regla nos va a dar el tiempo de embarazo ni la fecha probable de parto, porque algunas veces esta regla tiene ciertos errores. ¿Y por qué se dan los errores? Pues por presencia de ciclos irregulares, por uso de métodos anticonceptivos, especialmente de depósito, o porque la paciente simplemente no recuerda la fecha con exactitud o se olvida de esta, ¿no? Incluso, si ustedes ven en la pantalla, cuando una paciente conoce su regla, puede haber cierto grado de imprecisión, ¿no? Puede ser que la señora tenga ciclos irregulares y a pesar de su regla, pues no me va a dar una edad gestacional ni una fecha probable de parto confiable. En las publicaciones de hace 3 años y 4 de la ACOG, se mencionó que la ecografía del primer trimestre es el método más preciso para confirmar la edad gestacional, pero no pues ecografía, ¿no?
tiene que ser aquella que se toma a partir incluso de las 6 semanas, donde se mide con mayor precisión la longitud coronocaudal del feto y puede dar mayor grado de precisión. A medida de que pasa el tiempo, ese bebito va creciendo más, los márgenes de error aumentan. Antes de la aparición de la ecografía, pues la incidencia de embarazo postérmino era mayor, llegando a algunos países hasta un 14%, debido a la presencia de la ecografía y de su uso, ¿no?, que se ha hecho tan común. La incidencia bajó. Tal es así que una publicación del 2017 de Martin mencionó que en el 2015 en Estados Unidos la incidencia de partos postérmino, de aquellos que sobrepasaron las 42 semanas, era de un 0.4%. Entonces, ¿qué es un parto postérmino, un embarazo postérmino? Un embarazo postérmino es aquel que se da pasada las 42 semanas o inclusive esta, ¿no? Es decir, mayor o igual a 294 días, contados desde el primer día de su último periodo menstrual. A través del tiempo ha recibido ciertos adjetivos, como lo es el posatismo, posmaduro, prolongado, atrasado o el posfecha. De los adjetivos o sinónimos aceptados para embarazo postérmino, pues el prolongado se ha asumido como tal. Antes prolongado, un embarazo prolongado era aquel que sobrepasaba las 40 semanas, ¿no? Se pasó de su fecha probable parto, entonces se ha prolongado. Pero actualmente y por consenso, el embarazo postérmino o embarazo prolongado es aquel que llega a las 42 semanas o más. ¿Cuál es la prevalencia del embarazo postérmino? Pues esta depende de los países, ¿no? De sus políticas de salud, de las características de la población, cómo estiman la edad gestacional, las tasas de parto por cesárea, ¿no? Y puede ser tan variable como de un 3 a un 14%. En los Estados Unidos, unos datos obtenidos en los nacimientos del año 2017, se vio que aquellos mayores de 41 semanas iban en disminución, ¿no?, conforme pasaba el tiempo. 6.9 en el 2015 hasta un 6.6 en el 2017. Por lo general los embarazos, actualmente hay una curva ascendente de lo que es necesario y cada vez se da mayor poder a los pacientes para que hagan la fecha e incluso la vía por la que pueden nacer sus bebés, ¿no? Entonces muchas optan por culminar sus embarazos de forma temprana. A eso hace que ocurra una disminución en lo que es embarazo postérmino. Por ejemplo, en una corte publicada en el Journal, y el mayor porcentaje de los partos ocurría entre las 37 y 39 semanas, ¿no? Un 45%. Y un pequeño porcentaje, menos del 3%, de los partos ocurría pasadas las 42 semanas. Entonces, de ahí que la incidencia real de embarazos post-término sea menor. ¿Qué contribuye a que haya un aumento de embarazos post-término? Los controles tardíos, ¿no? Sobre todo ahora, ¿ya?, donde los pacientes o están con periodo
y por la poca accesibilidad a los servicios de salud debido al aislamiento social al que hemos estado sometidos, pues han acudido ya con embarazos avanzados, ¿no? E incluso muchas de ellas conociendo el tiempo de su regla. Entonces, es muy probable que desde marzo a la fecha haya pacientes donde se ha subestimado el tiempo de embarazo, ¿no? Eso va a conllevar quizás a un aumento o a un sobrediagnóstico de embarazo postérmino sin realmente ser un verdadero postérmino. ¿Cuáles son los factores asociados al embarazo postérmino? En sí, como agente causal, el por qué un bebito se pasa del tiempo estimado para el parto, ¿no? La razón causal, pues no se sabe, pero sí se ha visto factores asociados como el sobrepeso, la obesidad, la nuliparidad, ¿no? Aquellas mujeres que no han tenido partos, que estos tienden a retrasarse. Eh, Se ha estimado incluso que aquellas mujeres nulíparas con una longitud de cuello entre el tercer y cuarto quintil, ya en la mitad del embarazo, esto es una longitud mayor de 36,7 milímetros, tiene el doble de probabilidad de tener un parto después de las 42 semanas. También se ha visto que aquellas mujeres que han tenido parto postérmino en algún familiar, ¿no? Ya sea la madre o una hermana, es muy probable que presenten eh, una demora en el parto, ¿no? Que lleguen a tener un embarazo postérmino. Y justamente esto se ha relacionado a un componente genético que depende de la madre. Ciertas entidades que afectan al bebé o a la placenta, como la anencefalia, la hipoplasia adrenal, deficiencia de la sulfatasa placentaria ligada al cromosoma X, también se han visto asociados a un embarazo postérmino, ¿no? La edad materna avanzada, que ya de 35 años a más, dentro de la raza, ¿no? Los de raza negra, los latinos, tienen mayor riesgo de un embarazo postérmino, más no así los asiáticos, ¿no? En la raza amarilla hay un menor riesgo de embarazo a término. Ahí está. En esta tabla es parte de lo que les he mencionado, ¿no? Factores como el no conocer la fecha o no estar segura o no precisar la fecha por el parto es la causa más común, ¿no? Y más común cuando están los controles prenatales tardíos o en aquellas pacientes que no tienen controles prenatales. Los ciclos irregulares, la variación sobre todo en la fase folicular, que es la primera fase del ciclo menstrual, ¿no? Del ciclo ovárico, que es la fase folicular, da lugar a una sobreestimación de la edad gestacional. Les mencioné lo de la anencefalia, ¿no? Por una disminución en la producción de la 16-alfa-hidroxidehidroepiandrosterona, beta-sulfato, que es un precursor del estriol, ¿no? El cual es eh, muy importante para lo que es la génesis del parto. También la hipoplasia adrenal también disminuye la producción fetal de los precursores del estriol, la deficiencia de sulfato placentaria, justamente porque evita la conversión de precursores de estrógeno. Y aquellos embarazos extrauterinos, ¿no? Especialmente a lo que es un embarazo abdominal. Al no estar en el útero, pues obviamente no se produce labor de parto. No es frecuente, es raro. Sí ha habido casos en que embarazos ectópicos abdominales han podido llegar incluso a término y pasar más allá
de las 42 semanas, pero no es frecuente. Eh, la morbilidad y mortalidad perinatal asociada a lo que es embarazo posttérmino es la hipertensión gestacional, no por un hecho de que el embarazo posttérmino produzca hipertensión gestacional, sino que al tener más tiempo de embarazo está más expuesto a que otros factores puedan hacer que esta mujer embarazada desarrolle hipertensión y por ende incluso preeclampsia. Un parto prolongado con desproporción cefalopélvica, como veremos más adelante, estos bebitos tienden a tener un tamaño más grande que el normal, el peso es mayor que un bebé a término, eh, lesiones al nacer, sobre todo aquellas lesiones del plexo braquial, incluso fracturas de clavícula. Encefalopatía hipóxico-isquémica es uno de los riesgos o morbilidades que tiene el bebé de un embarazo término debido a menor cantidad de líquido, ya que este va a disminuir conforme avance el embarazo y el bebito va a continuar haciendo sus deposiciones, ya sea de forma natural o por algún problema hipóxico-isquémico, y puede incluso tener problemas respiratorios tipo síndrome de aspiración meconial. Parálisis cerebral debido a todo ese problema que les he mencionado, y un IQ bajo no por los problemas que les he dicho de hipoxisquemia, sino porque ese bebito está sometido a una menor cantidad de oxígeno debido a que la placenta en algunos embarazos, no en todos, en algunos embarazos post-término no cumple con su función. La mortalidad perinatal siempre se compara a un embarazo post-término con aquellos embarazos a término, y se dice que la mortalidad perinatal en los embarazos post-término es el doble de la tasa de los embarazos a término. Y esta incluso se duplica 4 veces más cuando llega a las 43 semanas y puede duplicarse otra vez, o sea, de 5 a 7 veces a las 44 semanas. Los recién nacidos de un embarazo mayor e igual de 41 semanas, aún así tienen un riesgo de mortalidad neonatal de 0.3%, comparados con embarazos a términos entre las 38 y 40 semanas. En el Reino Unido se han visto tasas de muerte fetal ante parto muy similares. Si ustedes ven en la diapositiva, comparando a partir de las 42 semanas, 43, miren, casi es el doble de un embarazo entre las 40 y 41 semanas, ¿no? 1.9 a 1 por 1000 embarazos. Y sin comentar, ¿no?, cuando este embarazo sobrepasa las 43 semanas, que aumenta el triple, ¿no?, de veces. Muy bien. Este es un trabajo sueco, justamente por, para ver los resultados maternos perinatales asociados a un embarazo posttérmino. Se hicieron 2 estudios en una misma población, obviamente en distintos años, uno del 40 al 52 en 10 años y otro del 77 al 78. Y lo que sí se nota, el gráfico de la izquierda, es el incremento de la mortalidad perinatal a partir de las 41 semanas, ¿no? Y rápidamente a las 42, 27 en el trabajo el 52, y esto se ha corroborado en lo que es el 20 años después, pues en otro trabajo similar. ¿Cuáles son los resultados adversos, tanto para la madre como para el niño? Tenemos que puede haber oligohidramnios, hay macrosomía fetal, el desarrollo de preeclampsia, como bien les dije, mayor probabilidad de
partos por cesárea debido a problemas fetales o distocias de hombros, hemorragias posparto, laceraciones perineales. En cuanto al bebé, óbitos, síndrome de posmadurez, mayor admisión a UCI, síndrome de aspiración meconial, convulsiones, daños en el parto, obesidad en niños obesos a futuro. Uno de los problemas que afronta el bebito es el síndrome de posmadurez. ¿Y cómo conoce a un bebito con este síndrome? Pues es aquel bebito que ha perdido ya su grasa que está debajo de la piel, por eso su piel es arrugada. Eh, Generalmente uno cuando observa hay despacio, observar a un recién nacido y no necesariamente Doctor, disculpe, se le escucha entrecortado. sí, definitivamente la conexión. Tengo una rayita roja, es mi red.
Muy bien, parece que ahora sí tengo buena señal. Vamos a compartir la pestaña para seguir con la clase. Dígame si es positiva, la Sí, que doctor. ustedes han estado siguiendo. Ahora se la escucha muy ¿Sí bien, es doctor. correcto? Sí, ya, no, milagrosamente tengo ahora, está en verde, bueno, rojo, dos rayas. Esperemos que la señal muy bien. Eh, en esa diapositiva podemos ver a un recién nacido de un embarazo posterior. En el caso de este bebito está afectado por un síndrome de pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que este síndrome no solamente afecta a posmaduros, sino postérminos, sino también a fetos a término e inclusive a embarazos de fetos pretérmino. Ustedes ven en la parte derecha, en lo que es las cifras, el 10 al 20% de los embarazos de 42 semanas están afectados por síndrome de postmadurez. No son todos, ¿sí? Solamente es un 10 al 20%. Y de los casos de síndrome de postmadurez, el 88%, ¿no? Se encuentra en pacientes de 42 semanas con oligoamnios. También he escuchado el término de placenta senescente o placenta vieja, que es la causa de, eh, a ver, Doctor, disculpe, se le fue la no, dime. presentación. Disculpe. Ah, sí, no, está bien. Ahora Ahora sí, doctor. Sí se ve, doctor. ya apareció. Sí, estamos como jugando, porque se va. Muy bien. Lo que les estaba mencionando, el término de placenta senescente como causa de síndrome de postmadurez, ¿no? Muchos autores la postulaban como que una placenta vieja es la causa de un problema en cuanto a su función, pero esto no ha sido corroborado de manera histológica. En los estudios de anatomía patológica no se han encontrado en aquellas placentas supuestamente viejas de generación histológica, ¿no? Aún así, a pesar de todos estos hallazgos, el concepto de postmadurez ha persistido a través del tiempo, ¿no? Y incluso en ausencia de hallazgos tanto morfológicos como de función, ¿no? No es el hecho de que la placenta sea de grado 3 para pensar de que esta placenta no está cumpliendo con su función, ¿no? Lo que sí se ha visto es de que existe tosis placentaria y que esta es mayor en los embarazos que sobrepasan las 41 semanas, ¿no? A mayor edad mayor apoptosis placentaria, ¿no? Y esto está ligado a un gen proapoptótico que es la quispeptina. La quispeptina que tiene una regulación positiva en los explantes placentarios posttérmino. Explantes placentarios son porciones de placenta que están siendo estudiados o cultivados y donde ven que hay una expresión mayor de este gen proapoptótico. Muy bien. ¿Qué otros datos han contribuido a pensar en una disfunción placentaria? Un estudio sobre el dosaje de eritropoyetina en aquellos embarazos que alcanzaron las 41 semanas y fueron hacia embarazos posttérmino, se dieron cuenta que esta eritropoyetina estaba aumentada, los niveles de eritropoyetina estaban más altos. Entonces, ellos con este nivel con el agar y los estudios de ácido base en los recién nacidos, ¿no? El pH en cordón umbilical
y obviamente el Apgar al nacer. Y se dieron cuenta de que estos resultados, a pesar de que la eritropoyetina estaba alta, fueron normales. ¿Y qué me explica la eritropoyetina alta? ¿No? Hay un aumento de esta sustancia debido a que el oxígeno fetal disminuye en las gestaciones que se están prolongando, ¿no? En la gestación mayor de 42 semanas hay una menor cantidad de oxígeno, ¿no? Y incluso algunos autores se atrevían a decir que debido a esta disminución de oxígeno hay cierto problema en el desarrollo cerebral que va a ocasionar que estos bebitos a futuro tengan problemas de un IQ bajo. Muy bien. El feto postérmino, con todo lo que les he mencionado de un menor aporte de oxígeno, ¿por qué sigue creciendo el feto de un embarazo postérmino? Pues el crecimiento no se detiene, lo que sí disminuye es la velocidad de crecimiento. Si bien es cierto, a medida de que el feto es concebido, hay una velocidad de crecimiento rápido, ¿no? Rápida, va aumentando de tamaño, la producción de líquido amniótico también aumenta. Llegado a cierta parte, crecimiento o incluso la producción de líquido va a ser en menor cuantía. ¿No? No va a sobrepasar, por ejemplo, en el caso del líquido, la reabsorción, y en el feto sí va a crecer más, pero a una menor velocidad. Eh, Y lo que se ha visto en los estudios es tratando de ver si es que había un aumento en el flujo sanguíneo del cordón umbilical, pues no, este flujo se mantenía tal cual, sin un incremento que explicara el por qué este embarazo pues seguía aumentando de tamaño. Eh, en la diapositiva a los grados placentarios de Granum, desde el 0 hasta el 3. En la parte de la izquierda son fotos de ecografía donde se ve claramente lo que está graficado en la parte derecha de su pantalla. El grado placentario no está relacionado estrechamente a una función. La anatomía de la placenta no se correlaciona directamente con la función de esta. ¿Sí? Yo espero ver una placenta grado 3 en un embarazo de 37, 36 semanas o 40. Lo que sí me daría a mí cierta preocupación es observar una placenta de grado 3 en un embarazo de menor edad gestacional, en un pretérmino, por ejemplo, ¿no? Si yo veo una placenta de grado 3 en un embarazo de 32 semanas, pues me preocupa, me llama la atención. No es lo usual, ¿no? Habría que hacer ahí estudios, quizás ahí podría haber una relación directa, pero por lo general no quiero que se lleven la idea de que el grado placentario se correlaciona directamente con la función placentaria, ¿no? Cuando ustedes tengan la oportunidad de ayudar a un familiar o una amistad en lo que es la interpretación de una ecografía, muchas veces algunos médicos cometen el error de decir, ¿no?, que la placenta tiene un problema. Ese concepto de placenta senescente, ¿no?, que no es tal cual. Muy bien. Esta es una gráfica de lo que es el crecimiento fetal diario, ¿no?, o semanal. Ustedes acá ven que el máximo pico, la máxima velocidad de crecimiento está alrededor de las 35, 37 semanas. No, luego de eso, la velocidad de crecimiento, el aumento en cuanto a gramos, va a disminuir, ¿sí? Pero aún así sigue creciendo, ¿no? Pero a menor velocidad. Otro problema que está asociado con los embarazos postérmino es este bendito término, ¿no?, de sufrimiento fetal. Eh, no sé si lo han tocado en su clase de pruebas de bienestar fetal. El término de sufrimiento fetal es un término ya viejo, desgastado. Ahora lo que se usa es estado fetal no tranquilizador o estado fetal no asegurado, ¿no? Ese término de sufrimiento fetal aún pues lo mantiene en la literatura, pero la misma literatura actual ya está promoviendo el desuso y el uso de lo que es los estados fetales no tranquilizadores, ¿no? Y
este estado fetal no tranquilizador y oligoamnios van de la mano, ¿no? El riesgo del feto antes del parto y el sufrimiento o el estado fetal no alentador, ¿no?, durante el parto pueden ser debidos a una compresión del cordón persistente, ¿no? Y esto debido a que la cantidad de líquido, como les mencioné, va disminuyendo, ¿no? Por eso de que el feto en ese pequeño espacio puede comprimir severamente el cordón y causar problemas en cuanto a su oxigenación, sobre todo durante lo que es el trabajo de parto, que es donde mayormente ocurren estos problemas. Una o más desaceleraciones prolongadas. Si han prestado atención a su clase o si es que la han tenido, desaceleración prolongada es aquella que persiste más allá de los 2 minutos, ¿no? Y tiene incluso una duración de casi 10. Entonces, esa desaceleración prolongada que puede comprometer al feto, se ha visto que ha llevado al clínico, al ginecobstetra, a realizar una cesárea de emergencia en casi las 3/4 partes de los partos por cesárea, ¿no? Lo que mayormente ocurre en estos bebitos que están en trabajo de parto son las desaceleraciones variables. También se puede observar líneas de base saltatoria y lo que sí ocurre es que ese líquido disminuido, al mezclarse con el meconio, lo que va a obtenerse es un líquido amniótico espeso, no diluido, no diluido, que puede complicar al bebé después de nacer. Puede haber el cordón enredado al cuello, que puede ocasionar durante el trabajo de parto anomalías en la frecuencia cardíaca. Los cambios o fisiológicos asociados a la gestación en relación al líquido amniótico los pueden ver ustedes en esta diapositiva, ¿no? Cómo va disminuyendo a medida que va aumentando el tiempo de embarazo la cantidad de líquido. ¿Y qué cambios cualitativos ocurren? Pues el líquido se va volviendo más espeso, más turbio, el cociente de lecitina-esfingomielina se duplica, hay presencia de meconio que va a teñir el líquido amniótico eh, cuando el volumen va disminuyendo, ¿no? Se va a tornar en un medio hostil que puede perjudicar al, al recién nacido. Eh, Como ustedes vieron en la diapositiva anterior, el líquido amniótico va disminuyendo de forma gradual pasadas las 38 semanas. Este líquido amniótico, cuando se combina con el meconio, producto de la defecación del feto, va a producir un líquido amniótico espeso, lo que va a ocasionar que el bebito pueda tragarlo, incluso respirarlo y producir en el momento de nacer un síndrome de aspiración meconial, sin que signifique de que el bebé tenga un problema de, de sufrimiento fetal o estado fetal no tranquilizador, ¿no? Ustedes saben que cuando el feto está sometido a hipoxia, va a haber un momento en que va a relajar esfínteris y simplemente va a defecar, ¿no? Ese es otro problema que tienen los bebitos que tienen justamente un estado fetal no tranquilizador debido a otras causas, ¿no? El flujo de sangre renal en los fetos postérmino está reducido y justamente esa es la razón por la cual hay una producción menor de orina y va a llevar obviamente al oligoamnios. Lo que se ha visto en los estudios de los investigadores es que no existe un aumento en el flujo de sangre a nivel umbilical pasado la etapa a término. Ese es más o menos el devenir del líquido amniótico
a medida que transcurre el tiempo de embarazo, sigue una especie de onda donde tiene su pico máximo alrededor de las 32 semanas, donde encuentra el mayor volumen, ¿no? Según los diferentes parámetros. En lo que es el percentil 50 o el 50%, se mantiene pues entre 500 y 1000. Otro problema que afecta a los embarazos postérminos son dos problemas opuestos. Uno son la restricción del crecimiento intrauterino y lo otro es los fetos macrosómicos. La restricción del crecimiento intrauterino, lo observado es que hay muchos óvitos, muchos bebitos que nacieron muertos con RCU eran mayores de 42 semanas. Se estima que un tercio de los recién nacidos post-término tienen RCU. Los recién nacidos de embarazos mayor de 42 semanas tienen una tasa de morbilidad y mortalidad aumentada, sobre todo en aquellos recién nacidos RCU verdaderos, aquellos que están con un peso por debajo del percentil 3. El 25% de los óbitos en embarazo post-términos están por debajo del percentil 3. El oligoamnios, ya les he mencionado, ¿no? Mayor incidencia de un estado fetal no tranquilizador durante el trabajo de parto. Se tiende a usar no el índice de líquido amniótico para hacer el diagnóstico de oligoamnios, porque este tiende a sobreestimar la incidencia de oligoamnios, por lo que se recomienda usar el pozo mayor, el cual es de 2 a 8 centímetros, los parámetros normales. ¿Y cómo se mide el pozo mayor? Es un pozo vertical con la paciente en decúbito dorsal, se pone el transductor perpendicular a la mesa y se busca el bolsón de líquido o el pozo más grande. Y ese es lo que se mide de perpendicular, va a dar una medida en centímetros. Si se encuentra entre 2 y 8, independiente de la edad gestacional, ese embarazo tiene una cantidad adecuada de líquido amniótico. Que se ha visto, algunos investigadores, como Clement, en el 87 observaron 6 embarazos post-término, que ese líquido amniótico disminuye rápidamente en 24 horas. Y los embarazos con bebés post-término afectados por oligoamnios tienen una alta probabilidad de muerte. Esto es un dato, esta tabla o esta gráfica de acá, ustedes ven de estimaciones ecográficas, tanto el índice de líquido amniótico como el pozo mayor. Y justamente miden lo mismo, ¿no? Y ustedes se darán cuenta de que, miren, como un pozo mayor menor del 1 centímetro me va a dar una sensibilidad o una posibilidad de descubrir aquellos bebés que tienen la probabilidad de acabar en parto instrumentado, aumento de los partos por cesárea, que pueden tener al nacer Apgar menor de 6 o que incluso podrían nacer con un pH ácido producto de un estado fetal no tranquilizador, ¿no? Problemas en la oxigenación del feto que puede llevar hasta acidosis. Otra de las complicaciones que ya les he mencionado es la macrosomía, ¿no? Y la macrosomía no son los pesos que ustedes ven ahí, ¿no? El peso macrosómico es aquel que pesa de 4.500 a más, según la COG. Pero se ha visto que en los embarazos de 37 a 41 semanas, la probabilidad de que tenga un peso mayor de 4 kilos es mayor, ¿no?
11% a las 42 semanas. El P95, el percentil 95 a las 42 semanas es de 4.475 gramos. Algunos plantearon, para evitar los problemas de estos durante el parto, una inducción para disminuir morbilidades, pero la evidencia no respalda la inducción de estos embarazos, ¿no? De mujeres que tengan un embarazo a término con un bebito con un peso potencial de que quizás a las 42 semanas alcance una macrotomía fetal. ¿Cómo me enfrento yo diagnosticado un embarazo post-término? ¿Qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Cuando yo encuentro, sí, pues, por todos los medios, por su regla, por su ecografía del primer trimestre confiable, que esta paciente tiene un embarazo de 42 semanas o más. ¿Induzco o hago un manejo expectante? Lo observo. El 10% de los casos es una inducción de rutina de los embarazos cuando estos llegan a las 41 semanas. No quiere decir que llega a las 41 semanas e inmediatamente se inducen, sino que se hacen las pruebas para ver el bienestar del bebito y una vez que tengo las pruebas que me dicen que este bebé va a tolerar un parto vaginal, un parto eutóxico, se realizan los procedimientos para provocar las contracciones y obtener un parto en el tiempo adecuado, ¿no? Generalmente, algunas instituciones, por ejemplo acá en el Perú, en Lima, tengo entendido de que, por ejemplo, en el Hospital Cayetano, lo que realizan entre las 41 semanas es realizar pruebas de bienestar fetal. ¿Sí? Y a las 42 semanas, si todo está ok, inician recién la inducción. ¿Sí? Vamos a ver. ¿De qué depende de que realicen, perdón, ¿de qué depende de que realicen la inducción del parto o un manejo expectante? Es de las condiciones del cuello uterino. Cuando yo tengo una paciente que llega, ya sea al consultorio o a la emergencia, y tiene pues 41 semanas, se le realiza un tacto vaginal. Y en ese tacto vaginal yo veo ciertos parámetros como la posición del cuello, la consistencia, la dilatación si lo hubiera, el grado de incorporación, la altura de presentación, y aplico unos parámetros para puntaje que me van a dar un score, que es el score de Bishop. Un score de Bishop menor de 7, ¿no? El cual se observa hasta en un 90% de los embarazos de las 42 semanas, pues me indica que yo debo de procurar que ese cervix no favorable, pues sea favorable. Recuerdan ustedes que les dije que a las 42 semanas hay un aumento real de la probabilidad de que ese embarazo acabe en cesárea. Incluso se han hecho pruebas en algunos lugares midiendo la longitud del cuello y para predecir el éxito o no de una inducción de trabajo de parto, ¿no? ¿Y qué es lo que han visto? Que aquellos cuellos uterinos con una longitud menor o igual de 3 centímetros era más probable que tenga éxito en una inducción. Y aquellos cuellos que medían 25 milímetros o 2.5 centímetros, había una probabilidad muy alta de que hubiera un inicio espontáneo del trabajo de parto. Y obviamente más éxito
para una inducción del mismo. A través del tiempo se han usado sustancias para lo que es la maduración cervical, desde laminarias, algas, etcétera, pasando a medicamentos y un boom para lo que es la maduración cervical lo constituyen las prostaglandinas. Y estoy hablando específicamente de lo que es el misoprostol, una prostaglandina sintética E1 que se usaba antes en el tratamiento, o se usa, perdón, en el tratamiento de problemas gástricos, eh, que se vio que justamente en embarazos con un cervix no favorable, lo convierte en un cuello favorable o cuello maduro. También ciertas maniobras, como la maniobra de Hamilton, eh, han reducido la probabilidad de cesárea, ¿no? Pero no la necesidad de reducir el parto. El score de Bishop, un score de Bishop modificado, y ustedes ven los parámetros justamente que les he mencionado. Ya saben que un score de Bishop adecuado es aquel que tenga un puntaje de 7 más. Entonces, el éxito de inducción depende de tener un cuello favorable con un score de Bishop adecuado. Hay estudios que se han basado en la altura de presentación para decir que va a haber éxito en lo que es la inducción del trabajo de parto. Ustedes hayan escuchado a sus profesores o algún médico decir, no, la estoy operando porque no desciende, está alto, la presentación está muy alta, no va a bajar. Pues eso tiene razón de ser, no en cualquier embarazo y no a cualquier edad gestacional. O sea, los trabajos que se han realizado contemplando solo lo que es la altura de presentación o la estación, tienen significado en aquellas pacientes que son nulíparas, que no han tenido parto alguno, pero después de las 41 semanas. Entonces, ¿qué se ha determinado en estas mujeres nulíparas? Es decir, que nunca han tenido un parto y cuyo embarazo ha pasado las 41 semanas, que la tasa de cesárea es directamente proporcional a la estación o a la altura de presentación. ¿Sí? Si ustedes ven en una altura de presentación mayor, hay una mayor probabilidad de que el parto en estas mujeres que nunca han tenido un parto y que tengan 41 semanas o más acabe en cesárea. Muy bien. Ahora, estamos en la disyuntiva, ¿no? ¿Inducimos o hacemos pruebas fetales previamente, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que sí han determinado es que cuando tenemos una paciente con malas condiciones cervicales, 41 semanas, lo que se prefiere es realizar pruebas de bienestar fetal y no directamente una inducción. Por ejemplo, se vio que en 175 uh, pacientes de 41 semanas o más se realizó pruebas de bienestar fetal físico al 265, perdón, se hizo la inducción de frente, con o sin maduración cervical. ¿Y qué es lo que vieron? ¿No? Lo que vieron, pues, primero es que no hubo muertes. Y la tasa de partos por cesárea, pues, no hubo mayor diferencia entre estos grupos, que solo encontró Garner en el 96. Pero, en realidad, sí hay cuál es si hay una diferencia. Hay análisis de 22 estudios en los cuales mencionan que
inducción después de las 41 semanas en lugar de las pruebas fetales, disminuye las muertes fetales y los casos de síndrome meconial. Y hay una tasa más baja de cesárea. Eso es lo que dice ese metaanálisis publicado en el 2012. Hay otro, perdón, sí, que compararon, ¿no? A aquellas pacientes que se indujo el trabajo de parto, aquellas que tuvieron un inicio espontáneo del mismo, y vieron que la tasa de cesárea aumentó significativamente y fue mayor en aquellas pacientes en las cuales se indujo el trabajo de parto. Entonces, ¿qué es lo que vieron ellos? Que corregir los factores de riesgo, concluyeron que aquellos factores maternos condujeron a una tasa más alta de cesáreas. ¿Y cuáles son estos factores que no se podían corregir? Que eran la nulidad, el cuello desfavorable, el uso de analgesia epidural, etcétera, apuntaban más a un incremento en lo que es la probabilidad de cesárea. En Dinamarca, inducción versus pruebas fetales. Antes, el punto de corte fue el año 2011. Antes de este año, en Dinamarca se hacía la inducción de frente sin pruebas de bienestar fetal. Y después del 2011 se comenzaron a realizar pruebas de bienestar fetal a aquellos embarazos de 41 semanas para luego hacer la inducción. Entonces compararon periodos de 3 años antes y 3 años después del 2011, donde se obtuvo esas políticas que les había mencionado en cuanto al manejo de embarazos 41 semanas más. ¿Y qué es lo que vieron? ¿No? Cuando usaron lo que es las pruebas de bienestar fetal y la inducción posterior, se vio que se redujo, ¿no? el porcentaje de embarazos postérmino. En cuanto a la mortalidad, tanto perinatal, hubo una disminución, ¿no? Si ustedes ven, no se ve, se dejó de compartir. ¿Dónde se quedaron? Por favor. Doctor, en inducción versus pruebas fetales. Se quedaron en esa, la de Dinamarca o la anterior. Espérense un ratito, espero que aparezca. ¿Ahí o en la previa? La anterior, doctor. La que era inducción versus En la anterior, vamos a retroceder. Ahí. ¿Esa la que está figurando en su pantalla? Creo que sí, doctor. Creo que en eso se... Sí, doctor. Ya. Ya, muy bien. Entonces voy a repetirles esta diapositiva que para básicamente dos estudios. Un metaanálisis de 22 estudios en los cuales iba a favor de la inducción en lugar de realizar pruebas fetales previamente. Ellos concluyeron de que había una disminución o menor caso de muertes perinatales y caso de síndrome de aspiración meconial, y la tasa de cesárea fue baja. Pero a la par también hubo otro estudio que comparaba lo mismo, pero esta vez lo que es inducción de trabajo de parto y comparado con aquellas mujeres que tuvieron un inicio espontáneo del trabajo de parto. Y ellos vieron que las tasas de cesárea aumentaron en aquellas pacientes que se indujo, ¿no? El significativa. Hay factores de riesgo que están asociados a una tasa de cesárea más alta, ¿no? Como son la nuliparidad, un cervix desfavorable al uso de anestesia epidural, que llevaron a un aumento en lo que es la tasa de cesárea. En Dinamarca se usó una comparación de un estudio
similar en 3 años previos al 2011 y 3 años posteriores al 2011, porque las políticas de salud en cuanto a cómo manejar los embarazos que se están acercando a las 42 semanas ayuda a mejorar las tasas de mortalidad. Ellos tenían la costumbre de que cuando tenían un parto de 42 semanas simplemente inducían sin realizar ninguna prueba de bienestar fetal. Entonces modificaron la conducta después del 2011 y dijeron, no, vamos a hacer pruebas de bienestar fetal a las 41 semanas y después de esto vamos a inducir el trabajo de parto. ¿Y qué es lo que encontraron ellos? Encontraron que cuando usaron sus políticas nuevas de inducir a las 41 semanas después de pruebas de bienestar fetal, hubo una disminución de lo que es los fetos post-término. Y si ustedes ven, la perinatal también se redujo de un 20 a y esta diferencia es una diferencia significativa. No se vio mayor diferencia en lo que es cesáreas, pero sí en lo que es las inducciones de trabajo de parto y lo que es el uso de parto instrumentado, en este caso el vacuum. Estrategias de manejo propuestas a instituciones internacionales han propuesto que a partir de las 41 semanas se debe de tomar la decisión de realizar pruebas de bienestar fetal o pasar a una inducción. ¿Cómo toman ellos esta determinación? Primero que hay que tener certeza de que la edad gestacional es la correcta, ¿no? Debe ser 41 semanas confirmadas de embarazo. Cuando tienes 41 semanas confirmadas de embarazo, hay que hacer pruebas de bienestar fetal, ¿no? Entonces, hay que determinar si esta señora con ese embarazo de 41 semanas tiene un embarazo no complicado o su embarazo está complicado. Si el embarazo está complicado, pues por sus complicaciones se tiene que inducir el parto, ¿no? Si tiene hipertensión, si tiene preeclampsia, si tiene oligoamnios, si tiene corionitis, el parto independientemente de que semanas. Pero si es un embarazo y, y ese es el único problema, la paciente no tiene ninguna patología, hay que realizar pruebas de bienestar fetal o la primera proceder a las pruebas de asegurarnos de que se evite a hacer una inducción del parto. Ahora, también plantean que si nos encontramos frente a un embarazo de 42 semanas, pues proceder a lo que es la inducción del trabajo de parto. Ahora, lo que ocurre mayormente en nuestro país, ¿no? Cuando tenemos una edad gestacional incierta, ya sea por falta de control prenatal, por controles tardíos o porque la paciente se descuidó en acudir a un establecimiento de salud, hay ciertas no debemos Doctor, el parto. se le escucha No entrecortado. se recomienda hacer. Ya. ¿Ahorita me escuchan bien? Sí, ahorita sí, doctor. Tengo Sí, un doctor, check verde. ahora sí, doctor. Mil disculpas, mis queridos estudiantes, pero el internet es así. Esto escapa de mis manos. Bueno, les repito, una es en cuanto a estrategias de manejo, cuando yo tengo una paciente con un embarazo de 40 se fue la pantalla, ¿verdad? Vamos Sí, a doctor. compartir la pantalla.
A ver. Entonces, sigamos hasta que aparezca. Cuando yo tengo un embarazo de 41 semanas, tengo que determinar si tengo certeza de que tiene 41 semanas o tengo una edad cierta. Si yo tengo certeza de que es 41 semanas, yo puedo agarrar y realizar pruebas de bienestar fetal. Otro tiempo para posterior, ¿no? Es inducción de trabajo de parto, no sin realizar pruebas de bienestar fetal. Y cuando la edad gestacional es incierta, cuando hay dudas, a pesar de que, o sea, yo le he establecido por ecografías TAR. Ustedes saben que la ecografía que a mí me ayuda en establecer la edad gestacional es la ecografía del primer trimestre. Si yo establezco con una ecografía del segundo o tercer trimestre, igual la edad gestacional no es exacta, es incierta. Recomienda ahí favorecer el parto a las 41 semanas. Antes había una práctica realizada en algunas como es el realizar amniocentesis para ver madurez o calidad de líquido, ¿no? Eso no es recomendado. No se realiza amniocentesis, ¿sí? Porque puede favorecer el que ocurra una infección intraamniótica. Esto está en su libro, esto es el Williams de la última edición. ¿Cómo se maneja el embarazo postérmino o el embarazo que se está yendo más allá de las 41 semanas en el Hospital Parkland Memorial? Cuando tienen ellos un embarazo de 41 semanas sin complicación, lo que hacen es iniciar vigilancia fetal. Tienen una semana, ellos no terminan el embarazo a las 41 semanas. Les realizan pruebas de bienestar fetal dentro de una ecografía. Doctor, se le fue el audio, disculpe. Es inmediatamente la inducción del trabajo de parto. Y si no existen complicaciones, valoran el líquido amniótico y buscan favorecer al cuello, o sea, madurar el cuello con sustancias para que la mayor cantidad de embarazos post-término pues acaben con un parto vaginal. No las operan, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros en San Bartolomé? En San Bartolomé, en nuestro punto de corte es 41 semanas, porque aún así, con la ecografía, con el acceso a ecografía, ustedes saben que acá en nuestro país existe mucha informalidad. Si ha llegado a sus manos, probablemente van a ver que las ecografías las realiza incluso personal no médico. Entonces, esas carencias de exámenes de ayuda al diagnóstico, sumado a la falta de control prenatal o el inicio de controles prenatales tardío, hace que esa edad gestacional no sea certera. Entonces hacemos lo que recomiendan en general las instituciones que más saben del manejo de embarazos post-término o aquellos embarazos que están yendo hacia un embarazo prolongado, ¿no? Entonces iniciamos el manejo a las 41 semanas. Hacemos un tacto vaginal y determinamos el score de Bishop. Si es un cervix favorable, lo que hacemos es un test estresante. ¿Qué es un test estresante? Es una prueba de ver cómo está esa placenta, ver la suficiencia. Esta placenta me está trabajando bien o no. Entonces, tener resultados de los más importantes del test estresante es que si este es positivo o si es negativo. Pues el test estresante es un resultado malo. Quiere decir que he encontrado desaceleraciones tardías en un 50% del trazado. Me va a soportar el trabajo de parto y debe plantear una cesárea. Si
el test estresante es negativo, lo que se puede hacer es inducir con oxitocina. Ojo, ya es un cervix favorable. Entonces, se induce el trabajo de parto. ¿Qué hago en la otra situación? Cuando el cuello uterino es desfavorable, lo que hacemos es se hospitaliza el realizador. Aló, se desconectó nuevamente. Les voy a pasar porque estamos hablando de lo que es el manejo en el Hospital Bartolomé. Ya falta poco para terminar lo que es la clase. De todas maneras, les voy a pasar la clase a su coordinadora, que se comunique conmigo para que tenga acceso a ella para su examen. Muy bien. Entonces, hay dos situaciones cuando nosotros nos enfrentamos a una paciente de 41 semanas. Ah, con un cervix favorable y un cervix desfavorable. Un bishop menor de 7 y un bishop de 7 a más. Cuando tengo un bishop de 7 a más, test estresante y con ese de repente va a arrancar lo que es el parto. Y cuando tengo un bishop desfavorable, lo que yo quiero es hacerlo favorable. Para eso le hago pruebas de bienestar fetal y según el resultado de las pruebas, yo puedo determinarte que si ese embarazo va hacia una cesárea o va a para realizarse maduración cervical, ¿no? Entonces, cuando yo realizo una maduración cervical, lo que se puede obtener es un cervix adecuado para la inducción o esta maduración cervical, que lo hacemos generalmente con misoprostol, puede llevarnos incluso al trabajo de parto, en cuyo caso ya no sería una inducción, sino una estimulación del trabajo de parto. ¿Y qué es lo que yo realizo? Como prueba de bienestar fetal durante el trabajo de parto, realizo un monitoreo intraparto que tiene la finalidad de buscar lo mismo que un test estresante, pero ya en una paciente que está con dilatación. Esas son las estrategias de manejo que se usan, ¿no?, en nuestro medio y en otros países, ¿no? Que yo tenga entendido, Cayetano es el único en el país que espera hasta las 42 semanas. Los demás, por convención internacional, optamos por eh, favorecer el parto una vez llegada a las 41 semanas. No inmediatamente, pero sí con las pruebas de bienestar respectiva. Puede ser 41 semanas un día, 41 semanas 3 días, para que nazca el bebé. Lo que sí se ha visto que existe 42 semanas, un 90% de éxito cuando estas pacientes entran al trabajo de parto los 2 días después de la inducción. Incluso se sugiere una segunda inducción dentro de los 3 días de una primera, y esto aumenta el porcentaje de parto. Es la sugerencia que dan los trabajos, es la data que existe en cuanto al manejo que hay para lo que es inducción de trabajo de parto. En nuestro medio, a veces, cuando no hay inducción de parto, en la primera se opta por realizar una cesárea y no se espera realizar una segunda inducción, y menos esperar 3 días para realizar la misma. Los embarazos a post-término incierto, aquellos en que haya duda de que sea verdaderamente un post-término, se puede someter a pruebas fetales, ya sea semanales, y evaluar líquido amniótico. Y si en la prueba, en la valoración del líquido amniótico, encontramos oligoamnios, pues se plantea la inducción del parto. Acá se ha movido perdón.
Voy a buscar. Listo. Vamos a ver si lo puedo. No, no se puede. Muy bien. En esta diapositiva es más o menos el resumen de lo que se hace con un embarazo postérmino. Tener en el concepto que para los embarazos postérminos el trabajo de parto se convierte en un momento peligroso para el feto. Así que tan pronto haya contracciones, deben acudir al hospital. Durante el trabajo de parto debe existir un monitoreo materno y del feto estricto, ¿no? Se recomienda que este monitoreo sea un monitoreo electrónico, ¿no? A través de un cardiotocógrafo para tener controlada la dinámica y alguna alteración en la frecuencia cardíaca fetal. La amniotomía es controversial. Antes la realizaban para ver la calidad del líquido, pero no es un indicativo de determinar. El primer signo que nos debe orientar a terminar este embarazo por otra vía es la alteración de latidos cardiofetales. Sí se ha visto, por ejemplo, cuando se realiza la amniotomía, para disminuir lo que es la compresión del cordón, hacer una amnioinfusión. Aunque, si ustedes ven en el cuadrito que está en morado, la amnioinfusión es controversial. Y es controversial porque en un inicio se usaba para ese líquido espeso, tratar de hacerlo diluido y disminuir la posibilidad de síndrome de aspiración meconial. Así nació la omniinfusión. Usaban solución salina que instilaban a través del cervix dilatado con un catéter y la finalidad era esa, ¿no? Evitar o disminuir el síndrome de aspiración meconial. Pero toda la experiencia, pues no se ha visto de que esta difusión reduzca el síndrome de aspiración meconial, pero sí es importante para disminuir las desaceleraciones variables, o sea, evitar esta compresión del cordón, esta compresión del cordón. Y tengan presente que una mujer nulípara, ¿no?, tiene menor probabilidad de un parto vaginal exitoso si es que sobrepasa las 41 semanas, ¿no? Sobre todo hay que tener en cuenta este dato por si encontramos un líquido amniótico disminuido y sobre todo espeso, ¿no? Si está teñido de meconio, aún no hay alteraciones de latidos, por ser nulípara sería recomendable que acabe cesárea. Básicamente eso es todo lo que les quería traer el día de hoy. Lamento mucho los problemas de red, no han sido adrede, ¿no? Darle muchas gracias a ustedes, ¿no? Hoy día es un día triste para los que amamos el fútbol y a veces se reconoce una persona muchas veces por las cosas buenas en el mundo. Muchas gracias a ustedes, estoy presto para las preguntas que me quieran hacer. Ya.